¿Se ve mi pantalla? Sí, Luisa. Ya. Entonces, nuestro tema número 8 son los conflictos del trabajo. Nuevamente, en su texto está en la página 162. Entonces, vamos a hacernos una evaluación diagnóstica. ¿Cuáles son los conflictos laborales que existen? Eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Qué es la huelga? Y los objetivos de la unidad temática es conceptualizar cada una de las clases de conflictos colectivos de trabajo que existen. Y punto 2, identificar los procedimientos que se deben seguir para la huelga y el lockout. Entonces, aquí vamos a hacer vamos a ver en cuanto a los conflictos laborales. Y vamos a ver su etimología y su concepto. A ver, conflictus viene del latín conflictus, ¿no? Que significa combate, lucha, pelea. Diferencias que pueden suscitarse entre trabajadores y patronos o empleadores. Como consecuencia o con motivo del nacimiento, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas de trabajo. Este es el pensamiento según Santos Azuela. Otro punto es la alteración de la normalidad de las labores producidas entre trabajadores y los empleadores y sus asociaciones respectivas. Esto es lo que nos dice Marcos Dick. Entonces, aquí en el librito también lo podemos revisar el punto 1 en cuanto a los conflictos laborales. ¿Quién está con su dossier? Lo puede revisar el punto 1. Yo lo hice. Mira, anotando, esperen un segundito. Adelante, por favor. Todo no lo hice. Sí, el punto 1, por favor. Ya. Los conflictos laborales. La palabra conflicto proviene del latín conflictus, que significa combate, lucha, pelea, por lo que etimológicamente conflicto significará choque, desacuerdo, combate, controversia. Desde el punto de vista jurídico, se utilizan sinónimos como controversias, colisión, litigio y otras, todas enfocadas en las pretensiones esperadas y la posición de intereses encontradas. Se tienen los siguientes conceptos. Para Santos Azuela, los conflictos laborales son las diferencias que pueden suscitarse entre trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos, como consecuencia o con motivo de nacimiento, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas de trabajo. Un conflicto laboral es la alteración de la normalidad de las labores producidas entre trabajadores y los empleadores y sus asociaciones respectivas. Por parte de los trabajadores, cuando se modifican o intentan modificar las condiciones establecidas en los contratos de trabajo o de las normas que los regulan. Incluso una controversia simple con una sanción injusta a un trabajador. Por parte de los empleadores, cuando no se está de acuerdo con las pretensiones de los trabajadores, pudiendo desembocar en un lockout o el cierre de la empresa. Ya. De lo dicho, se ve que el mundo de las relaciones de trabajo se caracteriza por la presente conflictividad permanente entre las dos partes intervinientes,
en esas relaciones, los empleadores y los trabajadores. Muy aguda en ciertos momentos, atenuada en otros, pero siempre evidente. Esta beligerancia tiene como causas la oposición de intereses económicos de uno y otro grupo y su diferente posición. Davis, ¿se te ha cortado tu audio? Sí, ahí termina, Liz, punto uno. Ya, está bien. Davis, Encinas, Argentina. Vargas, ¿no? Vale. Sí. Eh, ¿Qué concepto podemos sacar de esta introducción que hemos hecho acerca de los conflictos laborales? A ver qué me dice Escobar, Málaga, Cristian. ¿Está en clases? Tengo con asistencia. A ver, un voluntario. ¿Por qué se dan los conflictos laborales? Vamos a decir que es por desacuerdos, ¿no? De ambas partes, ya sea de los trabajadores, de los empleadores. ¿Qué más? A ver, Guzmán, Rocha, Brian. Licenciada, digo doctora, perdón. Dijo por qué se dan problemas. Sí, Ya, como usted dijo, uno sería desacuerdos, ¿no? De ambas partes, tanto del empleado y del empleador. A ver, otro sería tal vez problemas, como digo, puede ser problemas entre ellos, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? a ver, de por medio, Eh, Brian, ¿qué prima, digamos, en este conflicto? Muchas veces lo económico, ¿no? claro, En sí, el caso, licenciada. por ejemplo, de los trabajadores, puede ser que pidan un aumento de sueldo, ¿no? Y en el caso de También los puede ser empleadores, puede ser que no estén de sí, acuerdo con ese incremento que están pidiendo, ¿no? sí, licenciada. Ahí se puede dar un conflicto, ¿no? Ya, muy bien, ¿qué más, Brian? A ver, otro sería, a ver, voy a crear un poquito más. Problema que me se daría. Déjame pasar un ratito más, dice, por favor. Claro, Luego lo voy a decir. a ver, una idea que te doy. Cuando hay un contrato de trabajo, ¿qué se establece en los contratos de trabajo? Las cláusulas. Ya. Este conflicto se puede dar por incumplimiento de contrato. Sí, yo pienso que sí. Incluyendo el contrato, yo pienso que sí puede haber un conflicto. Un ejemplo puede ser de que, ¿cuánto es la jornada laboral de cuántas horas? 8, 8 horas. 8 horas. Se podría dar un conflicto, digamos, por el tema de que no trabaje las 8 horas, sino 9 horas. Y al momento del Sí, trabajador pedir el pago de sus horas extras, se podría dar un conflicto ahí. sí, licenciada, por los pagos, tal vez sería también, por lo que dijo, ¿no? Por los pagos extra, tal vez trabajo un poco más y no le quieran pagar esos, ¿no? O por ciertas Esas horas extras, situaciones, ¿no? siempre va a pasar, ¿no? Siempre va a haber Sí, conflictos en las relaciones laborales, ¿no? sí, licenciada. Ya, muy bien. Guzmán, Rocha, Brian, ¿no? ¿Alguien más que quiere participar en este punto? Un voluntario. A ver, Adriana Cárdenas, ¿cuál sería tu opinión en los conflictos laborales? Bueno, es lo mismo que usted dijo, licenciada, que se da por desacuerdos, por un incumplimiento laboral. Eh, Luego también en el texto dice también con las pretensiones de los trabajadores. En la parte de lockout o cierre de la empresa, podría ser uno de esos, ¿no? Porque a veces la empresa se puede, no sé, quedar en
puede quedarse en quiebra y los trabajadores obviamente va a haber esa clase de conflicto porque van a querer que se les pague los beneficios sociales, cosa de que a veces Más cuando uno cierra la adelante empresa. vamos a ver lo que es exactamente el lockout y lo que es la huelga. Entonces, así en resumen, el lockout es una forma de presionar del empleador, ¿no? Y la huelga es otra forma de presión de parte, pero de los trabajadores. El lockout es por parte del empleador o los empleadores, ¿sí? Ese punto está claro. Ah, ok, Lice. Claro, claro. Ya, Adriana Cárdenas, ¿no? Sí, licenciada. Figueredo, ¿es no tu otro apellido? Sí, doctora. Cárdenas Ya, Figueredo Adrián. muy bien, vamos a seguir. Está claro, ¿no? En cuanto al concepto de conflicto, cuándo se puede dar, por qué se da. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver las clases de conflicto que existen. Aquí mi fondo está oscuro, lo voy a cambiar después, ¿ya? En las clases de conflicto individual es aquel conflicto suscitado entre un trabajador y un empleador sobre la existencia, interpretación, innovación o extinción de un contrato de trabajo. Vías de reclamo y solución. En primera instancia se acude directamente con el empleador. En caso de no encontrar solución, se acude a la autoridad administrativa o autoridad de trabajo. Y en su caso, judicialmente, y dicho conflicto abriendo la competencia del juez de trabajo. Entonces, cuando hablamos de que se puede encontrar una solución mediante la vía administrativa, ¿a qué nos referimos? En anteriores temas hemos hablado de estos puntos. ¿Quién quiere participar acá? ¿Qué pasa cuando a un trabajador lo despiden intempestivamente de su fuente laboral? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué tiene que hacer este trabajador? Intempestivamente, injustificadamente, sin justa causa, ¿no? Las figuras de un despido se escapan, ¿no? De la voluntad del trabajador. Cuando hablamos de vía administrativa es cuando se puede encontrar una solución mediante una conciliación, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, va el trabajador y ¿dónde hace su denuncia en primera instancia? Tiene que personarse al Ministerio de Trabajo, se la denuncia. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son los pasos a seguir? A ver. ¿Quién me estaba hablando, Adriana? Sí, doctora. Adriana ha participado ya, ¿no? Sí. Sí. Y a ver, alguien que no ha participado. Angélica López. ¿Qué pasa cuando se despide al trabajador? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Hemos dicho que vaya a hacer su denuncia en el Ministerio de Trabajo. Angélica, ¿está? ¿No está? Sí, estoy lista. ¿Qué pasa? Le sacan van y le denuncian y sacan una citación, ¿no? El inspector del trabajo les va a dar una citación para que notifiquen al empleador. ¿Sí? ¿Qué más sigue? Angélica. ¿Me escucha, Angélica? Ya, un signo de interrogación por si acaso les pongo y eso quiere decir que no han participado. Licen, Sí, buenas tardes. Eh, Guaraguara. por si-
Sí, yo creo que puede cobrar su indemnización de 3 meses. Eh, Eso es el desahucio, ¿no? Ya. Estamos en el procedimiento, ¿no? O sea, cuando se quiere encontrar la Doctora, solución. En cada instancia se hace la denuncia, se saca citaciones para el empleador. Puede que el empleador no se presente en la primera, en la segunda, ni en la tercera. ¿Y qué pasa si no se presenta ni en la tercera? ¿Cuál es el otro paso a seguir? Porque al no asistir a estas citaciones que le ha sacado su trabajador, da a entender que no quiere, o sea, sí, claro, no quiere cancelar los beneficios sociales que le corresponden a su trabajador. Entonces, si no se ha encontrado solución por la vía administrativa, ¿a qué vía se va a ir? vía legal. A la vía judicial, ¿no? Hacer un Ah, proceso, sí. iniciar un proceso laboral, ¿no? Porque la idea es de la citación es que se quiere arreglar, o le está dando a entender el trabajador que quiere que se le pague sus beneficios sociales y todo lo que le corresponde, ¿no? En este caso, si se va a comprobar que es un despido intempestivo, le va a pagar el desahucio más, ¿no? Entonces, si no hay una solución por la vía administrativa, se va a ir por la vía judicial. Está claro, ¿no? Aquí en el texto, por favor, lo podemos revisar también, las clases de conflicto, y aquí vamos a ver el conflicto individual. ¿Quién lo quiere revisar este punto 2.1? Yo, licenciada, yo. Adelante. El conflicto individual es aquel conflicto suscitado entre un trabajador y un empleador sobre la existencia, interpretación, ovación o extinción de un contrato de trabajo. Teniendo como vías de reclamo y solución, en primera instancia se acude directamente con el empleador. En caso de no encontrar solución, se acude a la autoridad administrativa, autoridad de trabajo, y en su caso, judicializarse dicho conflicto, abriendo la competencia del juez del trabajo. Muy bien. Está claro ese punto, ¿no? En cuanto al conflicto individual y los pasos a seguir. ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro? ¿Qué dice Brian? ¿Está claro? Brian, Sí, Liz, está claro, está claro. ¿qué pasó? ¿No me escuchaste? Yo dije, se ha No, conectado y es se ha ido a otro que lado. no me desconectado, estoy haciendo aquí con unas cositas y le cambié mi celular. Así que no. Entonces pasa. Doctora, ¿me podría anotar participación, por favor? Cárdenas Figueredo Adrián. Adriana, ya te he anotado. Gracias. Ya vamos a seguir, entonces, el conflicto colectivo. Vamos a ver ahora, ¿ya? En cuanto al conflicto colectivo, será el que se suscita entre un grupo de trabajadores con el empleador y versará sobre las condiciones generales de trabajo, y este tipo de conflicto tiene a alterar la paz social. Entonces, lo podemos revisar acá también en nuestro dossier, el punto 2.2, conflicto colectivo. ¿Quién está con su dossier? Aparte de Adriana. Yo le hice Adelante. Conflicto colectivo. De manera general, un conflicto colectivo de trabajo será el que subsista entre un grupo de trabajadores con el empleador. Versará sobre las condiciones generales de trabajo. Este tipo de conflicto tiende a alterar la paz social. Líneas ulteriores se va desarrollando de modo más prolijo este tipo de conflictos. Ya, muy bien. Entonces, el conflicto colectivo será, ¿no?, el que se suscita entre un grupo de trabajadores con empleadores.
y se versará sobre las condiciones generales de trabajo y este tipo de conflicto tiende a alterar la paz social, ¿no? ¿Por qué? Porque los ánimos van a estar caldeados de ambas partes, ¿no? Por eso dice que se altera la paz social. ¿Está claro en cuanto a este conflicto colectivo? Rosicela participó en ese punto, ¿no? Vázquez Rojas, Rosicela. Sí, Lice. Pasamos. Ahora vamos a ver el conflicto. Conflicto de derecho. ¿Quién lo quiere revisar el 2.3? Yo le hice. Nombre. Ramos Molina Rocío. Adelante, Rocío. Conflicto de derecho son aquellas controversias que se ocuparán de interpretar, aplicar y del cumplimiento estricto de derechos ya existentes. Buscarán establecer y declarar dónde está el derecho. Para esto, el juez dictará una sentencia analizando y aplicando conforme las leyes y disposiciones vigentes. Ya, entonces, en este conflicto de derechos son aquellas controversias que se ocuparán, ¿no? De interpretar, aplicar y del cumplimiento estricto de derechos ya existentes. ¿Qué hemos dicho en cuanto a sus derechos de los trabajadores? Son embargables y imprescriptibles, ¿no? ¿Se acuerdan de esas palabras o no? Entonces ya sobre esos derechos existentes, entonces lo que se va a hacer es directamente aplicar, ¿no? La ley laboral, en este caso la ley general del trabajo, se va a hacer tal cual como manda, ¿no? Como dice la ley general del trabajo. Entonces, nuevamente, el conflicto de derechos son aquellas controversias que se ocuparán de interpretar, aplicar y del cumplimiento estricto de derechos ya existentes. Buscarán establecer y declarar dónde está el derecho. Para esto, el juez dictará una sentencia analizando y aplicando conforme las leyes y disposiciones vigentes. Entonces, acá podemos poner el ejemplo cuando hay un proceso laboral en curso. ¿A quién va a favorecer siempre más la ley? ¿Al trabajador o al empleador? ¿A quién favorece más? ¿Al empleador o al trabajador? ¿Qué dice Andrea Blanco? Licenciada. Al trabajador, licenciada. ¿Por qué al trabajador? ¿Por qué decimos que el trabajador es la parte más débil en relación al empleador? Bueno, se lo dice que es la parte más débil, la parte más vulnerable, porque de una u otra manera depende de un empleador, ¿no? Entonces es por esa razón que la Ley General del Trabajo siempre lo va a respaldar. También hay una gran diferencia en temas, por ejemplo, económicos, ¿no? Sí, licenciada. Andrea Blanco, ¿no? Sí, Blanco Andrea. Ya, sobre este tipo de conflicto de derecho está claro, ¿no? Ahora pasamos a ver el conflicto reivindicativo. ¿Quién lo quiere revisar este punto del conflicto reivindicativo? Yo, Lice, ¿El nombre completo? Alvarado Álvarez, Lady. Adelante, Lady. Bueno, el conflicto reivindicativo son aquellos que pretenden la reivindicación de derechos, consagrándolos dentro del derecho positivo, siendo competente para resolver estos conflictos las autoridades administrativas del trabajo. Se crearán nuevas condiciones de trabajo, crean un nuevo derecho, por ejemplo, el aumento salarial. Ya, muy bien.
A ver, la pregunta para ti también, Lady. Lady, ¿no? Alvarado Álvarez, Lady. Sí, Lice. Cuando hablamos de incremento o aumento salarial, ¿cuándo se realiza este aumento salarial? Mayormente es en viendo el tiempo en que está trabajando una persona, no a la antigüedad del trabajador. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás participantes a lo que nos está diciendo Lady? Elizabeth Fuentes, ¿qué dice? ¿Cuándo se da el incremento salarial? Elizabeth, ¿está en clases? Fabiola Rodríguez. Fabiola Rodríguez, ¿tampoco está? Alicia, estoy aquí, pero no, no sé qué responderle. A ver, hemos hablado harto de este punto. Los incrementos salariales se dan siempre cada 1 de mayo, ¿no? ¿Qué figura tiene este incremento? ¿Es retroactivo o solo se paga de la fecha hacia adelante? ¿Qué nos dice la Ley General del Trabajo? ¿El incremento es retroactivo o no es retroactivo? Es retroactivo, licenciada. ¿Cuál es la figura del retroactivo? ¿Cómo procede? Que se paga desde enero, creo, licenciado. Sí. Ya, cuando hablamos de retroactivo quiere decir que va hacia atrás, ¿no? Entonces, en este caso, el incremento va a ser desde el mes de 1 de enero, ¿no? Al mes de abril se le va a hacer el incremento, se va a ajustar, ¿no? Se va a sacar el porcentaje de cuánto le corresponde su incremento y ya el mes de mayo va a pagarse ya el salario o el sueldo con su incremento, ¿no? Que ha dispuesto el gobierno. ¿Sí? Hemos hablado bastante de ese punto porque se han olvidado. ¿Cuál es su nombre de la señorita que participó? La última señorita que participó, su nombre. Cárdenas Figueredo, Adriana. Adriana. Ya continuamos. Entonces, el conflicto reivindicativo, entonces, reivindicar, ¿no? Es reclamar algo a lo que se cree tener derecho. Son aquellos conflictos que pretenden la reivindicación de derechos, consagrándolos dentro del derecho positivo. Cuando hablamos de derecho positivo, hablamos todo lo que es cuando se tiene derecho al trabajo, derecho a un salario digno, todos esos derechos entran en el derecho positivo, ¿no? Siendo competente para resolver estos conflictos las autoridades administrativas del trabajo y se crearán nuevas condiciones de trabajo, crean un nuevo derecho, por ejemplo, el aumento salarial. A veces el tema del incremento ya no siempre se da por parte del gobierno, ¿no? También se da por parte de los empleadores. Cuando, por ejemplo, un trabajador entra a desempeñar un X trabajo dentro de la empresa, pasa un tiempo y el empleador ve el desempeño, ¿no? De ese trabajador. Entonces, agarra y de su voluntad le incrementa el sueldo, ¿no? Pasa esto, ¿no? O sea, hay como empleadores buenos, también empleadores conscientes, bueno, también hay empleadores malos, ¿no? Y como también hay trabajadores buenos y trabajadores malos, ¿no? Hay de todo, de ambos lados. Ya, continuamos.
Ahora vamos a ver los conflictos colectivos de trabajo y formas de solución del conflicto colectivo. Esto igual lo vamos a revisar en nuestro dossier. Antes que nada tenemos el punto 3, el cual nos habla de concepto de conflicto colectivo de trabajo. ¿Quién me lo quiere revisar el punto 3? Yo, licenciado. ¿Ya nombre? Marca Guarachi Tatiana Pilar. Adelante, Tatiana. A continuación se va esbozando un poco más los conflictos selectivos colectivos de trabajo y su resolución. Un conflicto colectivo de trabajo es la lucha entre un sindicato o grupo de sindicatos y un patrono o asociación de patronos, y se produce cuando se hace necesaria la modificación de las condiciones de trabajo, el salario u otros factores laborales. Muy bien. Entonces, está claro, ¿no? En cuanto al concepto de conflicto colectivo de trabajo que se da, ¿no? Por modificar algunos derechos, ¿no? A los cuales se cree tener derechos y que, por ejemplo, un incremento salarial, ¿no? Como hemos dado ejemplos. Ya en cuanto a su concepto, entonces está todo claro. Ahora vamos a ver las formas de solución de un conflicto colectivo de trabajo. ¿Quién lo quiere revisar el punto 4? Yo le hice yo. Nombre completo. ¿Puedo decir? ¿Sí? Rodríguez Fabiola. Adelante, Jocelyn, ¿no? Sí, formas de solución de un conflicto colectivo de trabajo. Según la normativa laboral vigente, existen 3 formas de solución del conflicto. En 2 de ellas interviene la autoridad administrativa del trabajo. La reclamación obrera, que trae consigo la negociación directa. La segunda es la conciliación y la tercera es el arbitraje. Ya, muy bien. Ya está anotada. Jocelyn, ¿no? Rodríguez Sí, Zurita, dice, Jocelyn. pero al otro lado de la hoja había habido todavía un poquito. Dice, ¿lo puedo continuar? A ver, el Sin embargo, los arbitraje. conflictos ¿qué dijo Lisa? He revisado el punto 4. La reclamación obrera, la conciliación y el arbitraje, ¿no? La parte de atrás te falta el último puntito. A 164 estamos. Sí, sin embargo, los conflictos colectivos de trabajo también pueden ser solucionados con la intervención del órgano de poder judicial. Ya, muy bien. Entonces, en cuanto a los conflictos colectivos de trabajo y formas de solución del conflicto colectivo, y los vamos a ir viendo paso a paso, ¿ya? Entonces, decimos que este tipo de conflicto es la lucha entre un sindicato o grupo sindical y un patrón o asociación de patronos, producido por necesidad de modificar las condiciones de trabajo en cuanto a salario u otros aspectos laborales. Esto está en el artículo, o en los artículos 149 al 158 del decreto reglamento de la Ley General del Trabajo. Y lo vamos a revisar, por favor, este artículo 149, lo pueden buscar. Al 158 nos habla sobre el conflicto colectivo. Luego vamos a ver sus formas de solución, vamos a ver la reclamación obrera y su negociación directa, vamos a ver lo que es la conciliación, vamos a ver lo que es el arbitraje paso a paso. Y alguien está buscando el artículo 149, vamos a revisar al 158 del decreto reglamento de la Ley General del Trabajo. ¿Alguien encontró? ¿Encontraron el artículo 149? El decreto reglamento de la Ley General del Trabajo.
Cristian Escobar, ¿está buscando? Licenciada, yo encontré. Ya. Cristian no está en clases, no me contesta. Estoy en clase, Alicia. Estoy buscando. Ya. La señorita, por favor, su nombre. Guaraguara, Picachuri y Bonet. Adelante, Ivone. Ya. Artículo 149. Los conflictos colectivos pueden afectar total o parcialmente al personal de una empresa, fábrica o faena y la aplicación de los preceptos legales se entenderá circunscrita en tales casos a los trabajadores afectados por el conflicto. Ya, continuamos. El 50, todo hasta el 58, sí. ¿no dice? Ya. El Artículo 150. Desde el momento en el que se plantee el conflicto colectivo, ningún obrero empleado podrá ser suspendido de su trabajo, salvo que alentase contra los bienes o propiedades de la empresa o efectuase actos de sabotaje. Tampoco podrá suspenderse las labores de la empresa. Artículo 151. La presentación del pliego de reclamaciones que se refiere al artículo 106 de la ley no tendrá lugar sino después de que el patrono hubiera rechazado o en parte de la reclamación formulada por los obreros o no la hubiera respondido en un plazo de 10 días, aplicable por acuerdo de partes. La presentación del pliego deberá ser acordada por mayoría de votos en la asamblea a la que concurrirán por lo menos 3/4 de los trabajadores interesados. Artículo 152. El pliego de reclamaciones contendrá las siguientes referencias: fecha, especificación de las peticiones, personal al cual afecta, nombres de los delegados que representan al personal y firma de estos. El pliego será acompañado en un ejemplar del acta de la asamblea a que se refiere la última parte del artículo anterior. Artículo 153. Los representantes a que se refieren el artículo 167 de la ley deberán precisamente trabajadores mayores de 21 años. De uno u otro sexo. Ahí nos vamos a quedar con ella. Vamos a revisar la siguiente clase y vamos a analizar estos artículos. Y los revisan, por favor, todos. Ahí tienen el artículo 149 al 158 del decreto reglamento de la Ley General del Trabajo. Entonces, ya la siguiente clase, ya tendrían que exponer, ¿no? El grupo 1, 2 y 3. Que les ha tocado, ¿no? Entonces, preparen, por favor, de acuerdo a los pasos que les he indicado, su trabajo o su ensayo. Y cualquier duda, pregunta, no duden en preguntarme en privado o también